Felizmente no somos muchos en este aspecto. No, acá está el micrófono. Okay. Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a tratar básicamente el tema de endocarditis infecciosa, una patología que todavía la seguimos viendo con relativa frecuencia en los hospitales. Recientemente hemos tenido algunos, no sé si hayan logrado ver algunos que están por el hospital, hemos visto ya algunos casos inclusive con complicaciones, así que es importante que lo toquemos siempre, sobre todo lo sepamos reconocer, ¿no? ¿Qué es entonces la endocarditis bacteriana? Es una infección que afecta principalmente el endocardio, que puede ocurrir con más frecuencia en válvulas o en otras regiones, y que obviamente es secundaria a la colonización de bacterias u otros gérmenes que van por vía hematógena y que van a localizarse en un punto determinado, en una ubicación determinada. Lo más frecuente es que están ubicados a nivel de las válvulas, pero podemos encontrar inclusive en las arterias, en el septum o en cualquier otra parte que tenga básicamente un factor predisponente. En cuanto a la fisiopatología, lo más frecuente, lo común es que haya, insisto, un factor predisponente, algún tipo de elemento, sobre todo mecánico, algún tipo de factor que haga que ocurra lesión endotelial frecuente, por ejemplo, sobre todo shunts o turbulencias cardíacas, de insuficiencia o de lo que fuera, que van a ir cizallando poco a poco el endotelio, va a provocar daño de su estructura, y al tratar de reparar ese daño en su estructura, pues se va a producir todo este circuito que es inicialmente con una agregación plaquetaria, posteriormente probablemente acumulación de fibrina y otros factores, los cuales van a ser asiento ideal para diferentes bacterias u otros gérmenes u otros elementos que van a finalmente provocar la infección y provocar una endocarditis. Lo más frecuente es hallar una vegetación, un acúmulo de bacterias más todos estos elementos en esa posición en la cual ha sido localizada la invasión bacteriana, ¿no? Finalmente, con el tiempo, si se logra, se puede lograr cicatrizar, pero esto a su vez, esta cicatriz también va a predisponer a mayor riesgo de endocarditis. Entonces tiene que haber usualmente una lesión endotelial por cualquier factor, ¿no? Daños valvulares persistentes, shunts, como les decía, algo que condicione, que produzca inicialmente un daño endotelial. Es decir, no todos los corazones están predispuestos a hacer endocarditis. Usualmente aquellos que ya tienen una patología estructural o están condicionados a algún factor que vaya finalmente a dañar el endotelio. Entonces, lo que acabamos de decir en el gráfico, lo vamos a mencionar aquí de manera textual. Tiene que haber una lesión cardíaca subyacente, una bacteriemia, y obviamente va a depender mucho de la virulencia del germen, lo cual va a provocar una instalación rápida o lenta del proceso infeccioso en general. Entonces, al dañarse el endotelio, como decíamos, se exponen proteínas de la matriz extracelular, factor tisular, aparece fibrina, plaquetas y todo aquello que va a condicionar básicamente el elemento, el asiento. Supone que le he bajado el volumen, que va a condicionar el asiento para que las bacterias finalmente colonicen esta estructura. Puede aparecer en corazones normales, aparentemente sí, en algunos casos, pero con mucha más frecuencia ocurre en corazones que tienen una lesión subyacente. De todas las endocarditis, el 30% corresponden básicamente a valvulopatías reumáticas que dañan directamente los velos de las válvulas y que son un asiento muy frecuente de este problema, ¿no? De estas infecciones. El prolapso de la válvula mitral, sin ser una lesión definitivamente de causa reumática, es más bien una lesión congénita que aparentemente es benigna, con el tiempo se puede evolucionar a ser insuficiencia mitral, y si eso ocurre, cuando se asocia más a insuficiencia mitral y mientras más severa esta, también predispone con mucha frecuencia a problemas de endocarditis bacteriana. Y ni qué decir otras patologías, ¿no? Sobre todo patologías congénitas, valvulares degenerativas, la estenosis aórtica en los estados avanzados de edad. La presencia de prótesis valvulares, de hecho, es un condicionante importante para que sea asiento de bacterias, y algunas miocardiopatías, sobre todo la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque esta patología provoca turbulencia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso obviamente daña el endotelio, y eso a su vez puede condicionar infecciones en esa región. La clasificación de las endocarditis, según el tiempo, pueden ser agudas, subagudas o crónicas.
Se trata básicamente de agudas, aquellas en las que el tiempo de evolución de la enfermedad es aproximadamente un mes o menos de un mes, subagudas cuando es entre un mes y aproximadamente 6 meses, y las crónicas aquellas que conllevan un tiempo de enfermedad mayor de 6 meses. Si tenemos un cuadro agudo, los gérmenes que pueden estar colonizando esa región de la infección suelen ser gérmenes más agresivos, gérmenes más virulentos, que van a provocar una infección probablemente generalizada y daño muchísimo mayor en el paciente. Si tenemos problemas ya subagudos, probablemente el estreptococo va a ser una de las causas más frecuentes de este tipo de enfermedad. Y si se trata de lesiones crónicas, pues definitivamente muchos otros gérmenes cuya virulencia probablemente no sea tan extrema y que va a permitir que su evolución sea muchísimo más prolongada. Otra clasificación habla de la ubicación y la presencia de material intracardíaco. Así hacen énfasis, por ejemplo, en las endocarditis infecciosas de válvula nativa izquierda. ¿Qué significa válvula nativa? Es la válvula original del paciente, en posición izquierda, y esa mitral o aórtica. Endocarditis infecciosas de válvula protésica, aquí se hace una diferencia importante, válvula nativa o válvula protésica. Se habla de endocarditis de válvula protésica temprana cuando la infección ocurre a menos de un año del paciente haber sido operado, y se habla de endocarditis valvular tardía cuando ocurre en tiempo más allá de un año de haberse realizado la cirugía cardíaca. Esto es importante para determinar también el tipo de germen, o para sospechar el tipo de germen que esté afectando esa pieza protésica, ¿no? Hablamos de endocarditis derecha, vamos a ver quiénes están presentes generalmente, y aquellas relacionadas a los dispositivos. La presencia de dispositivos externos obviamente también va a condicionar una mayor predisposición a que el paciente que los tiene pueda sufrir una endocarditis. Por ejemplo, el estar usando marcapasos o cardiodesfibriladores obviamente nos va a predisponer a mayor riesgo de endocarditis. Existe una clasificación también de acuerdo al modo de adquisición. No es lo que más utilicemos, pero bueno, está descrito en la literatura y en las guías, y así habla de endocarditis asociada a la asistencia sanitaria, es decir, es nosocomial o no nosocomial, es decir, intrahospitalaria o no intrahospitalaria, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. ¿De qué se hablaría? Básicamente de pacientes que tengan otra patología, que estén hospitalizados por una causa y por las cuales además se agrega una endocarditis, probablemente de una etiología de un germen bastante viral, ¿no? Así se habla de nosocomial cuando se tiene 48 horas, menos de 48 horas de hospitalizado el paciente, y se pudiera deducir que el germen ha sido adquirido dentro del hospital. No nosocomial, aquella enfermedad que tiene más de 48 horas de ingresado el paciente, ¿no? Otra vez, la enfermedad adquirida en la comunidad, asociada al uso de drogas. Estos son factores que predisponen con mucha frecuencia a los pacientes a padecer endocarditis, sobre todo el uso de drogas endovenosas, y particularmente en pacientes que tienen serología positiva para HIV. No está lejos de eso, también pacientes drogaditos que no sean necesariamente positivos a HIV, pero sí que utilicen de manera rutinaria drogas de uso endovenoso particularmente. Luego hay una clasificación de acuerdo a los resultados microbiológicos. Así se habla de endocarditis infecciosa con cultivos positivos y con cultivos negativos, ¿no? Usualmente en el 90% se encuentran cultivos positivos, excepto que el paciente ya haya sido manejado con antibióticos por cualquier causa, fiebres que a veces ocurren por aquí y por allá y no se encuentra la causa, y entonces el mal uso de antibióticos puede generar este grupo de endocarditis. Pero en general, si hacemos 1, 2 o 3 cultivos seriados, usualmente encontramos la causa del problema, ¿no? Los más frecuentes son los estreptococos, enterococos y estafilococos. Los estafilococos están empezando a tener auge, sobre todo en las endocarditis de corta duración, en las endocarditis agudas particularmente. El grupo de los no cultivos negativos pueden estar asociados a este tipo de gérmenes del grupo HASTEC, los hemófilos, acinetobacillus, y otros gérmenes que puedan estar inmiscuidos, que usualmente no se encuentran en hemocultivos que se solicitan de manera rutinaria, ¿no? Y otros en los cuales son constantemente negativos, pueden estar asociados otro tipo de gérmenes, inclusive brucela, hongos y otro tipo de gérmenes que ya serían los casos más raros y que son mucho menos frecuentes en presentación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Usualmente la endocarditis es una enfermedad grave.
van a ver un paciente bastante comprometido, en la mayoría de los casos va a estar febril, casi en el 80-90% de casos el paciente va a estar febril, va a presentar escalofríos, sudoración, es decir, un malestar general bastante marcado, con anorexia, etcétera, etcétera. Es un paciente bastante comprometido, como ustedes pueden observar, de acuerdo a la presencia y a la frecuencia de los síntomas generales que suele traer el paciente con esta patología. Es usual o es frecuente, es bastante frecuente encontrar la presencia de soplos. Habíamos dicho que el factor predisponente son shunts, son turbulencias o en general turbulencias que se manifiestan como soplos que van a predisponer al paciente al asiento de gérmenes en la región que pueda estar afectada. Podemos conocer a un paciente que ya tiene un soplo determinado, pero de repente encontramos soplos cambiantes en otro grupo de pacientes. Y se asocia bastante a soplos de insuficiencia valvular. Recuerden que cuando hay insuficiencia valvular hay chorros que van a chocar con bastante fuerza en el endotelio y eso va a predisponer, como ya habíamos comentado, al asiento de gérmenes. Se presentan también manifestaciones reumatológicas hasta en un 44% de casos, con presencia de lumbalgias, artralgias, mialgias, es decir, cuadros generales en general. En algunos casos vamos a encontrar artritis inclusive, sobre todo de alguna arteria que de repente es más séptica o reactiva en todo caso a la infección, espondilodicitis, etcétera, etcétera. En algunos otros casos vamos a encontrar también esplenomegalia, lo cual con mayor frecuencia ocurre por infartos, por embolización en general o infartos, presencia de abscesos, ¿no? Y lo cual refleja ya un paciente bastante comprometido probablemente que está ya disparando microémbolos de manera general. Existen también manifestaciones renales, el riñón en el contexto de una endocarditis bacteriana puede lesionarse por varias causas. Una de las evidencias y una de las sospechas de lesión renal es la presencia de hematuria y proteinuria en general, que puede ocurrir en un grupo importante de pacientes, hasta en un 50% de casos. Algunos de ellos pueden hacer de frente una insuficiencia renal aguda y en general, como estamos viendo, el daño renal puede ser por la propia infección en sí, así como por presencia de infartos renales, puede haber una glomerulonefritis asociada, ¿no? O una nefritis medicamentosa, porque este paciente va a tener que recibir de manera abrupta una gran cantidad de medicación que puede también lesionar los riñones de manera coadyuvada. Además vamos a encontrar manifestaciones cutáneas y estas son las que característicamente va a definir a una endocarditis infecciosa bacteriana. Tenemos los nódulos de Odle, las lesiones de Hanewich, que vamos a verlos en un ratito, las hemorragias en astilla que ocurren usualmente y los podemos encontrar ya sea en los pies o en las manos. Pueden haber manifestaciones oftalmológicas, es decir, hay que completar los estudios del paciente con estudios diagnósticos de oftalmología. Las manchas de Roth y las hemorragias conjuntivales es una causa que ocurre usualmente en estos pacientes también. Manifestaciones neurológicas, si el caso se compromete mucho más, puede haber meningitis aséptica, meningitis purulenta, ACVs isquémicos por embolizaciones, problemas hemorrágicos asociados a estos ACVs, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas, inclusive abscesos cerebrales o aneurismos nicóticos, y el germen involucrado son hongos, ¿no? Vamos a diferenciar entonces los fenómenos vasculares, y dentro de los fenómenos vasculares vamos a encontrar las embolias periféricas, embolias pulmonares, aneurismas micóticos, petequias, o lo que estábamos hablando de las hemorragias subconjuntivales, que son este tipo de hemorragias, microhemorragias que ocurren a nivel de la conjuntiva, que esto sí se encuentra con relativa frecuencia. Las hemorragias en astilla, esto también todavía hemos visto algunos casos en los cuales el paciente presenta este tipo de lesiones en las uñas, ya puede ser en los pies o en las manos, como estamos comentando. Las famosas manchas de Hanewich, que se dicen que son patognomónicas de endocarditis bacteriana, que son lesiones hemorrágicas, ligeramente abultadas, pero básicamente lesiones planas, y lo que caracteriza este tipo de lesiones es que no son dolorosas. Y eso es para diferenciarlos ahora, sobre todo, de los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler y esto que está mencionado aquí son fenómenos básicamente inmunológicos. Habíamos comentado que el daño renal podría ser por glomerulonefritis, por un mecanismo inmunológico predominante, por ejemplo. Las famosas manchas de Roth, que son las hemorragias retinianas, que se producen también por fenómenos inmunológicos y son microhemorragias que vamos a encontrar a nivel de la retina. Y
los nódulos de Osler, que característicamente se presentan también en manos y en pies, pero que diferencian a las manchas de Hannaway porque suelen ser prominencias, suelen ser una especie de pápulas, y que si ustedes la tocan le duele tremendamente al paciente. Entonces, la diferencia entre los nódulos de Osler y las manchas de Hannaway es la presencia de dolor y la posibilidad de que sean más abultadas o más prominentes en el caso de los nódulos de Osler. Exámenes auxiliares, hay que pedir casi todos, como cultivos seriados definitivamente, vamos a encontrar en el hemograma probablemente leucocitosis, anemia, proteína C reactiva incrementada, microhematuria, compromisos de la función renal, es bastante frecuente el compromiso de la función renal, presencia de HIV, factor reumatoide, es decir, hay que hacerte una batería de exámenes para precisar el estado del paciente al ingreso y de manera secuencial. ¿Qué otros exámenes vamos a utilizar? El electrocardiograma. El electrocardiograma probablemente nos va a decir si existe una patología subyacente y nos va a enseñar si existe crecimiento de cámaras cardíacas, probablemente trastornos de la conducción, pero hay un punto que tengamos que observar, y es particularmente la presencia de la prolongación del intervalo PR. Si ustedes se encuentran en el electrocardiograma prolongación del intervalo PR y tengo el lujo de poder comparar con un electrocardiograma del paciente, la primera posibilidad que sospecho es la presencia de abscesos intracardíacos, de tal manera que la prolongación del PR es un parámetro que me lleva a sospechar de que el paciente está yendo cada vez peor. Pueden haber cambios relacionados a la presencia de pericarditis. Lamentablemente no es infrecuente la presencia de infartos de miocardio sépticos, que creo que, no sé con qué grupo hemos visto, había un pacientito que hizo una endocarditis valvular aórtica y que en el camino también presentó un infarto agudo de miocardio, probablemente embólico, además de otros problemas que se fueron complicando gradualmente. La placa radiográfica también va a ser bastante útil para ver si hay una cardiopatía predisponente de fondo, en la evaluación y en el seguimiento también, para ver si hay congestión o no pulmonar, y para ver la posibilidad de embolia pulmonar séptica, ¿no? Entonces, definitivamente hay que hacer placas radiográficas seriadas también en la evolución del paciente. ¿Cuál es el pilar fundamental del diagnóstico? Definitivamente la ecocardiografía. La ecocardiografía ha venido a ser el elemento fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad. Y así podemos hacer ecocardiografía transtorácica, que es la que comúnmente podemos hacer en la cama del paciente en cualquier momento y sin tener mayor problema con el paciente, o en muchos casos de repente la ventana o la naturaleza de la anatomía cardíaca del paciente no se presta a buenas evaluaciones. En todo caso, ahí utilizamos el ecotransesofágico, que sí hace, de cierta manera nos revierte cierta problemática, porque es introducir el transductor de manera transesofágica, y ahí sí tiene que tener un monitoreo más preciso del paciente, ¿no? Algunas veces no se va a poder realizar porque el paciente está tan comprometido que ni siquiera puede echarse de costado y menos de cúbito dorsal. Pero son los piezas fundamentales para el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Lo más característico es el hallazgo de la presencia de vegetaciones, que son nodulaciones importantes que pueden estar ubicadas, como habíamos comentado, en diferentes zonas. Y vamos a encontrar qué son las vegetaciones característicamente. Son masas que tienen cierta movilidad, cierto movimiento y cierta textura que nos orientan a sospechar en que sean masas sépticas, básicamente. Generalmente se encuentran en la cámara de baja presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tengo un shunt, los shunts ocurren básicamente de la cámara de alta presión hacia la cámara de baja presión. Entonces la zona que se va a dañar el endotelio obviamente es la cámara de baja presión, y con mayor frecuencia vamos a encontrar la presencia de estas nodulaciones en estas cámaras de baja presión. En relación al eco transtorácico, lamentablemente tiene cierto grado de sensibilidad dependiendo del tamaño de las masas o de las nodulaciones, y entre 6 y 10 milímetros es bastante probable que yo las vea, pero si son menos de 5 milímetros es muy poco probable que vea y que pueda definir y diagnosticar como una vegetación, ¿no? Entonces su sensibilidad no es muy buena, lamentablemente, dependiendo del tamaño. Si es grande la masa, yo creo que no queda ninguna duda. El problema es con masas pequeñas, menos de 5 milímetros. Y en este caso sí me va a ayudar muchísimo el eco transesofágico, en el cual ya voy a poder precisar de mejor manera, porque ya no tengo la interferencia del tórax en sí, y puedo mirar de manera directa las cavidades cardíacas prácticamente, y voy a encontrar lesiones probablemente más pequeñas
y los cuales sí las voy a poder definir y decir si son o no son vegetaciones. Entonces su sensibilidad es muchísimo mayor definitivamente. Sin embargo, ambos estudios son complementarios, ¿ok? Entonces, si yo tengo la sospecha de endocarditis, lo primero que hago es un eco transtorácico y de acuerdo a eso voy a decir si es una válvula protésica, si hay dispositivos intracardíacos, si es diagnóstico o no es diagnóstico. Si no es diagnóstico, podrás hacer un ET transesofágico y si es positivo, obviamente ya ahí quedaría, ¿no? O de repente complemento también con un transesofágico para dar detalles más precisos al cirujano, por ejemplo, en caso lo requiera. Puedo hacer también un ET transtorácico. Si la ET transtorácica es negativa, pero tengo alta sospecha de que el paciente tiene una endocarditis infecciosa, entonces si es alta sospecha le hago también un ET transesofágico y si es positivo, si es negativo puedo repetirle a futuro. Si tengo ecos transesofágicos negativos, pero la sospecha clínica es muy alta, tengo que hacer un seguimiento con ecos transesofágicos a los 5 o 7 días aproximadamente para ver si ya las lesiones han crecido o no. Si es de baja probabilidad, obviamente ya no insisto con ecos transtorácicos, ¿no? Y así, esta es la imagen característica, típica de una endocarditis bacteriana. Así van a poder ver ustedes, miren ahí, la presencia de esa masa móvil. Esta es una vegetación característica, en este caso en el velo mitral y probablemente también en algún otro en el velo menor, pero que se ve característica. Esta es la imagen más característica, ¿no? Probablemente una válvula enferma predominantemente en el cual se ha sentado los gérmenes y han provocado una infección. Esta es una imagen de 3D donde ya se ha cortado y se ha precisado de manera más precisa. Este es un ecocardiograma transesofágico 3D, ventrículo izquierdo, por eso que en el transesofágico vemos abajo los ventrículos, arriba las aurículas, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y en la porción superior del velo de la mitral estamos encontrando esta presencia de esta masa que corresponde a una vegetación. En este caso, aquí, miren, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, también es un ecocardiograma transesofágico, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica y la presencia de una vegetación en la porción superior de la válvula aórtica, ¿no? Y es una vegetación pues, que es bastante marcada. Probablemente en el eco transtorácico también lo voy a ver definitivamente. Esta es una imagen de eco transesofágico 3D con reconstrucción de la válvula aórtica y así estamos viendo la presencia también de una vegetación a nivel de la cúspide coronaria. Este tipo de vegetaciones son las que nos asustan porque, como les decía, no es infrecuente que estas vegetaciones puedan ser enviadas y producir los infartos embólicos, infartos sépticos, en realidad embólicos. Uno de los casos más tristes que tuvimos fue un pacientito de 5 años que hizo un ductus arterioso, que tenía un ductus arterioso persistente, que se infectó, tenía lesiones, vegetaciones a nivel de la pulmonar y también tenía vegetaciones a nivel de la válvula aórtica. Lamentablemente este paciente falleció porque hizo un infarto anterior izquierdo extenso por la presencia probablemente de un émbolo que viajó hacia la coronaria izquierda, ¿no? Igual acá, otra vegetación importante. Y uno de los signos que tenemos que buscar siempre y sospechar, sobre todo en un paciente que no mejora con el tratamiento antibiótico inicial, es la presencia de abscesos, ¿no? Abscesos que ocurren generalmente en la contigüidad de la válvula afectada y que en el ecocardiograma se observan como unas soluciones de contigüidad, como estamos viendo aquí, ¿no? Esto es la imagen característica de un absceso, ¿no? Bastante próximo, probablemente está más cerca entre la válvula aórtica y la mitral, y puede lamentablemente esta presencia de estos abscesos ir disecando la pared del ventrículo izquierdo y, como comprenderán, pues suelen ser complicaciones bastante graves. Esta es una imagen tridimensional de una válvula protésica mitral. Aquí ven los puntos de sutura, no sé si pueden volverlos a apreciar, los puntos de sutura. Esta es la válvula, es un corte un poco tangencial, ¿no? Y van a ver esta masa, no sé si la logran apreciar. ¿Ven esta imagen? Es una vegetación en una válvula protésica. Entonces, como el ecocardiograma tridimensional nos puede ayudar a precisar detalles como los que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, definitivamente, esta es la imagen de una vegetación en una válvula protésica mecánica, biológica.
Aquí nuevamente la presencia de absceso perianular, un absceso tremendo que probablemente pueda ir disecando después las paredes del miocardio y que también se ve muy bien a través del eco transesofágico, ¿no? Hemos dicho que la sensibilidad del eco transesofágico es hasta del 90% de poder precisar detalles de estos abscesos en relación al eco transtorácico, que tiene una sensibilidad mucho más baja de la que estamos viendo. Y aquí otra imagen para que no se los vuelva a olvidar nunca más, una vegetación que inclusive hace el efecto de vaivén entre el ventrículo y la aurícula y que tiene alto riesgo de desprenderse, ¿no? Es una vegetación bastante móvil, bastante flexible, que son estas las que usualmente son las que se desprenden, y si no se desprenden de manera completa se van desprendiendo por pedacitos que van a ir viajando a diferentes zonas del estómago. La gran mayoría de las complicaciones de la endocarditis bacteriana ocurre por émbolos o porque ciertos segmentos de estas vegetaciones se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecocardiografía? Definitivamente para el diagnóstico. La ecotransesofágica, así como la ecotranstorácica en general, ambas se complementan. ¿Para qué más nos va a servir? En el seguimiento del tratamiento médico. Una vez hecho el diagnóstico, a futuro y iniciado el tratamiento, tenemos que estar haciendo seguimiento de manera constante de las características de la lesión en los pacientes afectados por esta patología. Nos sirve a su vez como apoyo en el momento intraoperatorio. Es importantísimo que todo paciente que tiene una endocarditis bacteriana vaya a cirugía, si el caso lo requiere, con apoyo de ecocardiografía transesofágica, ¿no? Intraoperatoria. Y obviamente, después de realizado el tratamiento, también va a ser muy importante en el seguimiento a futuro, a posterior. Actualmente, la tomografía computarizada y el SPECT y el PET nos sirven también para precisar detalles de la anatomía en un paciente con afección de endocarditis bacteriana. Lamentablemente, como ustedes saben, son costos bastante altos y no siempre los tenemos a la mano, pero nos van a poder precisar, dar detalles, mejor dicho, nos van a permitir tener detalles muchísimo más precisos de las lesiones, en presencia sobre todo de abscesos, en presencia a veces de fístulas, porque los abscesos se rompen y terminan haciendo fístulas, complicando más el caso. Y si el caso lo requiere, estos dos tipos de estudios nos van a ayudar muchísimo en la definición de la anatomía del paciente. ¿Ok? Hasta acá más o menos el diagnóstico, con elementos de ayuda diagnóstica, y hay obviamente elementos también de diagnóstico clínico de la endocarditis bacteriana, y así desde hace muchísimos años ya se utilizan los criterios de Duke. Actualmente son los criterios de Duke modificados, los que se los trae a partir del 2015 más o menos, que han sido modificados. Y tenemos la endocarditis infecciosa definitiva, cuando ya se ha aislado los gérmenes, ¿no? Cuando se han encontrado lesiones patológicas, la presencia de abscesos o vegetaciones en general. Y hay criterios además clínicos, ¿no? De los cuales es diagnóstico definitivo si tengo 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o la presencia de 5 criterios menores. Entonces, hago diagnóstico de endocarditis infecciosa si ya aislé el germen, si ya tengo evidencia, digamos, en imágenes de las lesiones que tiene el paciente, y si no tengo estos 2 casos, hago diagnóstico clínico con 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. Con esto haremos diagnóstico de endocarditis infecciosa definitivo. Habrá un tema en el cual de repente no puedo hacer diagnóstico total, pero podemos hablar de endocarditis infecciosa posible cuando tengo un criterio mayor y un criterio menor, o tengo solamente 3 criterios menores. Y hablaremos de endocarditis infecciosa rechazada, si inicialmente la estaba sospechando, pero finalmente hemos encontrado otra causa que explique la fiebre, por ejemplo. Si se le ha dado tratamiento antibiótico y ese paciente ha cedido sus síntomas luego de 4 días o antes de los 4 días, una endocarditis infecciosa no va a ceder tan rápido definitivamente, y como van a ver posteriormente, el tratamiento suele ser bastante prolongado, ¿no? O cuando pues ya definitivamente no hay evidencia de que el paciente llegó a fallecer, ¿no? No se encuentran criterios para considerar endocarditis. Entonces, una endocarditis infecciosa sospechada pero rechazada. Ahora, ¿cuáles son esos criterios mayores y cuáles son esos criterios menores? Los criterios mayores de Duke son los que vemos aquí: presencia de hemocultivos positivos,
evidencia de compromiso endocárdico, es decir, presencia de soplos, ¿no? Presencia de masas, vegetaciones y demás en la ecocardiografía. Entonces, estos son criterios mayores, y los criterios menores son factores que predispongan a la posible endocarditis. ¿Cuáles? Hemos comentado, por ejemplo, lesiones ya subyacentes en el corazón, ya sea valvulares o no valvulares, que el paciente tenga temperatura mayor de 38 grados, fenómenos vasculares, como ya los hemos comentado y hemos visto anteriormente, la presencia de infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, etcétera, todos aquellos fenómenos vasculares que se pueden asociar como criterios clínicos. Fenómenos inmunológicos, la glomerulonefritis, los nódulos de Olbers, las manchas de Roddick y factores reumatoides positivos. Evidencia microbiológica, ¿no? Hemocultivos positivos, pero que no reúnen lo necesario de criterio mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentren hemocultivos, pero que no estén asociados a los gérmenes que con mayor frecuencia producen las endocarditis bacterianas. Y criterio ecocardioGráfico menor eliminado, que quiere decir que la sospecha por ecocardiografía no sea muy clara y no sea muy evidente. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores. Y el diagnóstico clínico se hace, como ya hemos comentado anteriormente, en el cuadro previo que hemos presentado. Ahora, como les había comentado, la endocarditis es una infección bastante severa, ¿no? Y es bastante frecuente también que el paciente tenga estas complicaciones. La mayoría de pacientes vienen, además del cuadro febril y del cuadro infeccioso, generalmente asociados a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Hay que manejar, obviamente, el cuadro de insuficiencia cardíaca, pero lamentablemente suelen ser a veces refractarios a ese manejo. A veces ocurren infecciones incontroladas, ¿no? Sobre todo en los casos en los que el paciente esté asociado a gérmenes muy virulentos, o puede estar con complicaciones de resistencia a antibióticos, por ejemplo, ¿no? Se puede complicar con unas extensiones perivalvulares, y ahí están descritas los abscesos que ya les he enseñado, los pseudoaneurismas, fístulas, etcétera, que revisten gravedad en el caso, y eso probablemente nos va a obligar a tomar otra conducta, no solamente de tratamiento antibiótico, sino probablemente ya una conducta quirúrgica. La más frecuente es la válvula aórtica. ¿Dónde encontramos abscesos con mayor frecuencia? La válvula aórtica y las prótesis valvulares. Si encontramos presencia de abscesos, fístulas, la mortalidad probablemente es muy alta, porque nos obliga a que tengamos, insisto, a tener una conducta más agresiva con el paciente y no solo demos tratamiento antibiótico o manejo de la falla cardíaca. Y las embolias, insisto, que no son infrecuentes, definitivamente dependiendo a dónde vayan, van a complicar el estado general del paciente. Vamos a tener embolias hacia el lado derecho, si es que la afectación es en el lado derecho del corazón, o embolias también en el lado izquierdo de la anatomía o de la circulación, dependiendo de si la lesión está básicamente en los lados izquierdos.